El Evangelio según Lucas, capítulo 20. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjenme hacerles una pregunta. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Oh! ¡Qué terrible que suceda algo así! Jesús los miró y les dijo: Entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo: Muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César. Al César. Bien. Entonces, den al César lo que pertenece al César, y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere
y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió: El matrimonio es para las personas aquí, en la tierra. Pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro. Bien dicho, maestro. Comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí. Y después, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les planteó una pregunta. ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos: El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo: Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso, serán castigados con severidad. Lucas capítulo 20. Amados hermanos, estamos llegando casi al final de este hermoso libro, el libro de Lucas. Y ahora, ¿qué está sucediendo? En el capítulo 20, el versículo 1 inicia diciendo de que llegaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos para cuestionar el propio Jesús. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Y Jesús les responde con otra pregunta: ¿de quién fue el bautismo de Juan? ¿De Dios, del pueblo? Y hermanos, qué genial cómo el Señor Jesús les respondía, y no podían encontrar en el propio Jesús alguna falla, algún defecto. Le hacían preguntas y el propio Jesús respondía, los dejaba sin respuestas. Ya en el versículo 7, la gente que le estaba acusando dijeron: no sabemos de dónde fue. Y el propio Jesús dice: yo tampoco les diré con qué autoridad. Salió libre de toda acusación, de toda trampa. En el versículo 19 continúa diciendo de que procuraban los principales sacerdotes y escribas nuevamente, querían atacar. Y en esta ocasión hacen una pregunta sobre los tributos para tentarle y que digan algo en contra del César, si dar o no dar impuestos. Y nuevamente el propio Jesús responde: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Vemos como nuevamente nuestro Salvador salió libre. Estaban buscando algún defecto, no encontraron fallas de qué acusarle, salió libre.
En el versículo 27 registra la palabra que llegaron ahora los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Quienes no creen en la resurrección, pero hacen una pregunta en el caso de que una persona se hubiese casado y murió, y luego su esposa se casa con el hermano y muere, y luego otra vez se debe casar con otro hermano y 7 veces, en fin. Ellos no creían en la resurrección, pero querían agarrar al propio Jesús de algún lado que cayese por sus palabras. Y nuevamente el propio Jesús salió libre al decirles que no se harán en casamiento, que el casamiento es para esta vida, que serán como ángeles, pues Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos están vivos en el corazón del Señor, pues van a resucitar. Nuevamente vemos que el Salvador salió libre. Hermanos, estamos a puertas ya de que el Señor sea entregado para ser crucificado. Y quisiera que vayamos al libro de Éxodo. ¿Por qué al libro de Éxodo capítulo 12? Pues allí se instituye la Pascua, donde en el versículo 3 dice: hablen a toda la congregación, en el día 10 tomen cada uno un cordero según las familias. Un cordero, hermano. Y en el versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14. Hermanos, 4 días. Durante estos días ese cordero debía ser evaluado y que no tenga ningún defecto, pues en el mismo Éxodo dice que en el versículo 5 que el animal debe ser sin defecto. El día 10 coges un cordero, pero va a ser sacrificado en el día 14, sin defectos. ¿Quién es ese cordero? Ese cordero es Jesucristo. Todos sabemos esa historia, que ese cordero de la Pascua, del libro de Éxodo, que libró a todo el pueblo de la muerte de los primogénitos, ese cordero apunta a Jesucristo, el cordero que quita el pecado del mundo. Sin embargo, lo que vemos ahora en Lucas capítulo 20 es a todo el mundo cuestionando, los ancianos, escribas, fariseos, herodianos, los saduceos, todo el mundo, los sacerdotes, intentando buscar fallas, y no encontraron fallas. Pues nuestro Jesucristo es ese cordero perfecto, sin defecto, el único que podía ser sacrificado y quitarnos nuestros pecados, hacernos libre. Amén. Entonces, la próxima vez que vuelvas a leer esos versículos, mientras lees todo este capítulo, hermano, recuerda que Jesús es ese cordero que nos dio vida, no tuvo defectos. Amén. Hermano, que esta palabra, que este devocional agregue vida a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.